Wow, qué vista tan hermosa tengo desde aquí. Yo estoy emocionada. Quiero saludar también a Dana y a Stacy. Stacy es una de las adiciones a las conferencias de Revive Our Hearts. Es preciosa ella y Dana también es preciosa, pero como que nosotros somos dos mujeres mayores, ya tú juntas. Así que escogimos este tema, arraigadas, hace 18 meses que en Monterrey hicimos una conferencia arraigadas. Justo cuando la pandemia estaba cerrando el mundo y Mary y Dana y yo y Robert también estaba con nosotros, salimos de ese centro de convenciones, cerraron las puertas detrás de nosotros y esa fue la última convención en ese lugar por un largo tiempo. Y mientras nuestros corazones se preparaban para esta conferencia, dijimos, ¿cómo le vamos a llamar a esta conferencia? ¿Cuál es el tema? Y dijimos, todavía tenemos que ser arraigadas. Arraigadas es que se dice en español. Lo dije bien, lo dije bien. Algo así. Es más fácil en inglés. Grounded en inglés, es arraigadas, manteniéndonos firmes en un mundo tambaleante. ¿Qué significa estar arraigadas? La palabra se usa de diferentes maneras y en inglés tiene otros significados. A veces tú estás de castigo, castigada, y no vas a salir de tu casa, de tu cuarto. Es un castigo. Así muchas personas se han sentido durante esta pandemia. Nos hemos sentido arrinconados, refugiados, trancados. Y recientemente se celebró el 20 aniversario de la septiembre 11, cuando esos aviones comerciales fueron secuestrados y se estrellaron en las Torres Gemelas y el Pentágono también. Y en ese momento todos los aviones tenían que haber llegado a tierra, aterrizados. Todo avión en el aire tenía que aterrizar en el aeropuerto más cercano y todos los que estaban fijos en tierra tenían que quedarse ahí, aterrizados. Así que millones de personas, quizá tú fuiste una de esas personas, se quedaron varados en los aeropuertos sin poder llegar a sus hogares. Fue un inconveniente bien grande porque esos aviones estaban en tierra. Pero también hay usos positivos, no solamente es castigo. ¿Has escuchado de hacer tierra eléctricamente, aterrizar? El diccionario dice que hacer tierra eléctricamente es el hecho de transferir mucha carga eléctrica de un objeto hacia otro a través de un circuito corto. ¿Entendiste eso? Mi profesora de tercer grado le mandó una nota a mis padres que decía, a Nancy parece abrumada con el estudio de la electricidad. Así que no voy a tratar de explicarles lo que es ser electricidad, lo que quiere decir arraigada, aterrizada, pero también es una medida de seguridad, es algo que nos protege, eso yo sé. Ahora, arraigada también quiere decir con los pies en la tierra, enfocada. Tengo una amiga aquí que me recordó que un día en la tarde me mandó un texto diciendo, tengo que decirte esto, soy una fanática. Bueno, no importa, soy una fanática del deporte y oyendo una entrevista de un jugador de la defensa, al jugador le preguntaron, ¿cómo ustedes van a enfrentar el equipo contrario? Y el jugador dijo, esta fue su respuesta, tenemos que mantenernos fijos y enfocados en justo lo que tenemos delante. No mires mucho allá adelante, no, enfócate en lo que tienes que hacer hoy, aterrizado, no distraída, arraigada, aterrizada. También decimos que estar arraigada o con los pies en la tierra es alguien que es mentalmente o emocionalmente estable. No se deja mover de aquí para allá por las circunstancias o por las influencias negativas. Bueno, en este fin de semana vamos a explorar lo que significa estar espiritualmente arraigadas, enraizadas fijas en nuestra fe y cómo podemos mantenernos firmes en un mundo que se tambalea. Puedes pensar en algún momento en tu vida cuando hemos necesitado esto más. Cómo estar arraigadas. Hablando de un mundo que se tambalea, hay tantas fuerzas que nos amenazan para desarraigarnos, para socavar nuestra fe, para desalentarnos. Tenemos amenazas externas, maneras de pensar, filosofías que van en contra de los caminos de Dios, desasosiego,
agitación en nuestra cultura. No solamente son las cosas grandes, son cosas internas, personales, presiones, problemas personales, presiones que nos quitan. Tengo una amiga que pensaba estar aquí hoy, pero esta semana recibí un texto de que un sobrino se quitó la vida y hoy ella está en el funeral, dándole apoyo a esa familia. Tengo otra amiga que pensaba estar aquí y hace 3 semanas a su esposo le dio COVID y la semana pasada él se fue a estar con el Señor. Nunca se imaginó que estas cosas iban a suceder. Otra amiga que está viendo la transmisión en vivo desde otro país, ella recientemente me compartió cómo de algunos asuntos bien dolorosos en su matrimonio, retos en su matrimonio. ¿Cuántas madres, abuelas hay aquí que están tratando con situaciones difíciles, con hijos adultos o con nietos? Es difícil mantenernos arraigadas cuando el mundo se tambalea. Es difícil mantenernos arraigadas cuando nuestro mundo se tambalea, pero la cosa es que si no estamos arraigadas, vamos a ir así a ser llevadas de aquí para allá, vamos a ser vulnerables a través de toda tormenta, de todo viento, pero déjame decirte que esos no son retos nuevos que comenzaron en el 2020 o 2022. No, los creyentes de todas las épocas han tenido que tratar con cosas difíciles, con un mundo que se tambalea. Y han tenido que aprender a mantenerse arraigados. Quiero que hablan sus Biblias o vayan en sus teléfonos al libro de Colosenses. He estado viviendo en Colosenses por las últimas semanas y ojalá hubiera querido tener toda la semana para permanecer en Colosenses, pero no lo haremos. Pero quiero que sigan en sus Biblias mientras yo leo y quiero que este libro de Colosenses, esta iglesia fue probablemente plantada por Epafras, que aparece varias veces en este libro. Él era amigo, era discípulo de Pablo. Epafras había visitado a Pablo en la cárcel y le dijo a Pablo acerca de la fe, la esperanza, el amor de estos creyentes en Colosas y en los pueblos vecinos, pero también le dijo a Pablo que había un peligro de las falsas enseñanzas que se habían infiltrado en la iglesia y que estaba cogiendo a estos creyentes desprevenidos, fuera de guardia. Pablo le dijo que estos creyentes, Pablo no los conoció personalmente, él no los conocía, pero él estaba preocupado por el bienestar de ellos. Yo no las conozco a todas, ojalá yo poder conocerlas a todas a ustedes, pero yo estoy preocupada por ustedes. Mientras he estado estudiando Colosenses, estoy preocupada por nuestras almas, por nuestro bienestar espiritual. Estoy preocupada por la misma preocupación que Pablo tenía por estos creyentes, que permanecieran firmes, que tuvieran en medio de un mundo, de un suelo que se tambalea, ellos estuvieran arraigadas. Y espero que todo esto nos ayude a mantenernos seguras en la fe. ¿Y qué hizo Pablo para animar a estos creyentes cuyo mundo se estaba tambaleando en la iglesia y fuera de la iglesia? ¿Cómo los animó? ¿Cómo los protegió? Les voy a decir lo que él hizo. Él les apuntó a Cristo. A Cristo. Hay 26 referencias directas a Cristo en estos 4 capítulos. Y hay docenas de más si incluimos todos los pronombres personales que hacen referencia a Cristo. Él, docenas de referencias. Yo te animo a que vayas a través de tu Biblia, como yo lo hice esta mañana otra vez, y haz un círculo a cada referencia que se hace a Cristo en el libro de Colosenses, para que veas qué precioso es. Qué precioso es Cristo. Vamos a oír varias de esas descripciones que encontramos en Colosenses. Mientras vas buscando esas palabras, esos versículos. No te voy a dar las referencias, pero voy a comenzar con el capítulo 1. Cristo es el Hijo amado de Dios. Él dice en el capítulo 1, versículo 14, que en Cristo tenemos redención, el perdón de pecados. Él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es Dios con un rostro, con un cuerpo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, sobre toda la creación. Todo ha sido creado por Él, a través de Él y para Él, dice Pablo.
Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el primogénito, el principio, el primogénito de los muertos. Es la meta de todas las cosas en Cristo, en los cielos y en la tierra, es que Cristo tenga en todo la primacía. Él nos reconcilió con Dios, haciendo la paz mediante su sangre, su muerte en la cruz. Y esos son los primeros 20 versículos de Colosenses 1, pero continúa. Cristo en ti es la esperanza de gloria. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Toda la plenitud de Dios habita corporalmente en Él. Y Él es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Y él dice que en todas esas fiestas y prácticas del Antiguo Testamento judías eran simplemente sombras de lo que vendría. Que la sustancia hacia donde nos apuntaban era ¿qué? Era Cristo. No qué, sino quién. Cristo es tu vida. Y luego en el capítulo 3, versículo 11, Cristo es todo y en todos. Cristo. A través del libro de Colosenses vemos la eternidad de Cristo, su singularidad, su eternidad. Él siempre ha sido, siempre será su majestad, su gloria, la majestad y la gloria de Cristo, la exaltación de Cristo, la centralidad de Cristo, la supremacía de Cristo sobre toda cosa creada. Su autoridad absoluta, su gobierno absoluto sobre todo poder en los cielos y en la tierra, la suficiencia de Cristo. La necesidad de Cristo, la muerte sacrificial de Cristo y la gracia redentora y la misericordia de Cristo. Pablo dice que Cristo es todo y en todos. Él es nuestro creador, nuestro redentor, nuestra esperanza, nuestra paz, nuestro gozo, nuestro propósito. No tenemos nada y no somos nada separadas de Él. Y si lo tenemos a Él, si tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para el tiempo y para la eternidad. Nunca vamos a tener demasiado de Cristo. Y quiero en esta sección de apertura poner las bases para lo que significa estar arraigadas en Cristo y en el Evangelio de Cristo. Y a través de todo el libro de Colosenses, Pablo habla del poder transformador del Evangelio de Cristo. Por ejemplo, si buscas en el capítulo 1, versículos 21 y 22, dice, aunque ustedes estaban una vez alejados, ahora son. Una vez ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Pero, sin embargo, dice el versículo 22, ahora Dios nos ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso es algo por lo que debemos adorar a Dios, razón para gratitud, para celebrar, que de hecho es otro tema en el libro de Colosenses, acción de gracias y gratitud a través de todo el libro de Colosenses. ¿Cómo no podemos estar agradecidas? ¿Cómo no podemos dar gracias? Porque una vez éramos una cosa, pero ahora hemos sido reconciliados. Y vamos entonces al versículo 23, que es nuestro tema esta semana. Si permanecemos firmes y arraigados, esto Él hará, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio, sin movernos del Evangelio que hemos escuchado, que hemos oído. Ahora, esa palabra tiene muchos ángulos. Primero, es una palabra de seguridad, de garantía. ¿Cómo? ¿Cómo así? Si permaneces bien cimentada, arraigada, firme, aquellos que hemos sido reconciliados a Dios a través de la fe en Cristo, vamos a permanecer arraigadas, enraizadas, firmes en Cristo. No porque nosotras somos fieles a Dios, sino porque Él es fiel y Cristo nos mantiene, nos sostiene, está agarrado a nosotros.
Y por eso vamos a poder estar arraigadas todo el camino hasta la meta final. Si estás en Cristo, Él va a ser fiel para mantenerte a ti arraigada. Pero también es una palabra de advertencia, porque es posible estar familiarizadas con el Evangelio, profesar ser creyente, salir y juntarte con otros que genuinamente han creído el Evangelio y mirar las vidas de todos los que están alrededor y que todos piensen que tú estás en la fe. Pero entonces alejarte de la fe y de ese Evangelio que una vez escuchaste. Hemos escuchado muchos que que crecieron en la iglesia, que profesaron ser creyentes en Cristo. Y ahora muchos de manera muy pública se han alejado de la esperanza del Evangelio y eso se le llama deconstruir la fe cristiana. Ese hombre era pastor, ese hombre era un líder cristiano y ahora ya no es un creyente, se han alejado de la fe. Y esto es una palabra de advertencia también. Quizás esta persona nunca estuvo en la fe, pero parecía que era creyente. Y aún para nosotros los que somos verdaderos cristianos, esta es una palabra, una advertencia que necesitamos escuchar, porque el mayor peligro en nuestras vidas no es un peligro cultural de la cultura o los alcances del gobierno, como aún serio que esto pudiera ser. Nuestro mayor peligro es que nosotros que hemos escuchado la verdad, que le hemos dicho que sí a Cristo y sí al Evangelio, nos alejemos, nos vayamos lejos de Cristo y de la esperanza de ese Evangelio. Así que piénsalo de esta manera. ¿Qué tú harías? Si tú fueras enemiga de Dios y tú quisieras sabotear a su pueblo, si tú quisieras robarle su gozo, si quisieras mantenerlos ansiosos, preocupados, derrotados por el pecado, ¿qué tú harías? Te diré que tú harías lo mismo que hace el enemigo de nuestras almas. Tú tratarías de alejar a las personas de Cristo, a los creyentes de Cristo, de la sencillez y la belleza y la pureza del Evangelio. ¿Y cómo harías esto? Bueno, te voy a decir, hay una forma en que tú lo harías. Tú los distraerías. Consigue que se preocupen por cosas insignificantes. Vuelve su atención a todo menos a Cristo. Que miren a las cosas y a las personas para que los satisfagan y no a Cristo. Que piensen que las personas necesitan a Cristo más otra cosa, aún cosas buenas. Que se distraigan con los deleites y no con Cristo. Que beban de pozos de placer, que prometen felicidad, que se entretengan hasta morir y que se pasen horas y horas en el teléfono buscando las redes sociales. Distraerlos de Cristo. Y también quisieras disminuir a Cristo, pero tú no puedes disminuir a Cristo. Él es grande, Él es magnífico, pero podemos minimizarlo a nuestra vista, podemos trivializar a Cristo, a los ojos de su pueblo, que Cristo se vea pequeño, que se vea más pequeño que sus problemas, menos importante que la cultura, que los temas de la cultura de nuestros días. Harías que el pueblo de Dios pensara que el verdadero poder se encuentra en los partidos políticos, en los políticos, de las redes sociales, en los influencers, en los de la televisión, y los cristianos que comiencen a discutir acerca de las mascarillas, de las vacunas, y que pierdan de vista a Cristo. Que los distraigas, que los distraigas de Cristo, que los minimice y luego que los engañes acerca de Cristo. En un estudio que se hizo el año pasado del estado de la teología americana, y dentro de aquellos que se consideraban como evangélicos por creencia, o sea, por credo, el 65% afirmó esa herejía antigua de que Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios. El 65% de las personas dijeron que eso los identificaba como su creencia. 3 de cada 10 dijo que Jesús era de estos evangélicos, ¿verdad? Decían que Cristo era un gran maestro, pero que no era Dios. Eso no es el 30% de toda la población, sino el 30% de las personas sentadas en nuestras iglesias, que Cristo no es realmente Dios. El diablo está engañando a las personas acerca de quién realmente es Cristo.
Las personas en nuestras iglesias, en nuestras casas de publicaciones cristianas, dicen, ¿verdad? Es Cristo la única manera, el único camino al Padre. Y aquellos que no creen de verdad, que creen en otras religiones, se van a perder. ¿Es la palabra de Dios verdad acerca de la sexualidad y de otros temas controversiales? Están buscando distraernos, engañarnos acerca de Cristo. Y hay otra forma en que el enemigo nos engaña acerca de Cristo y del Evangelio. Él nos hace pensar que la esencia del cristianismo es ir a la iglesia, ir a conferencias como esta, leer libros cristianos o escuchar podcasts cristianos o ofrendar dinero, hacer buenas obras. Nos hace pensar que podemos hacer que en nuestra profesión de fe, podemos hacer una profesión de fe y luego seguir viviendo nuestras vidas como antes de creer en Cristo, con nuestra misma vida, nuestros mismos hábitos, nuestras mismas decisiones, lenguaje, los valores. Y mientras tanto nos alejamos de Cristo. Tú puedes seguir viviendo, tú eres cristiana, pero tú puedes seguir viviendo con tu novio. No hay ninguna necesidad de transformación, pero Pablo dice, tú eras una cosa, pero ahora tú eres otra cosa. Y podemos entonces decir que somos cristianos y ser como el diablo, no vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 4. Búscalo ahí si me estás siguiendo la lectura conmigo. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Suenan lógicos. Ahora tú quizás puedes pensar, bueno, otra gente, personas que no están arraigadas, pero eso no me va a pasar a mí. Pero mira cómo Pablo describe a esta gente por la que él está preocupado. Dice, sin embargo, yo me regocijo al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Pablo le escribió esta carta a personas que conocían la verdad, personas que tenían una fe fuerte, y a ellos él les dice, yo les digo esto para que ustedes se cuiden de que nadie los engañe, que nadie los haga cautivos con razonamientos. Mira el versículo 8. Él les dice, tengan cuidado, cuídense, estén alerta, que nadie los lleve cautivo. Esto te puede pasar a ti. Tú puedes ser engañada. Así que vela, ten cuidado, está en guardia, cuídate. ¿Cómo puedo ser llevada cautivo? Mira lo que dice el versículo 8. Que nadie te haga cautiva por medio de su filosofía y de vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Esta manera de pensar es superficial. Esta manera en que Pablo estaba preocupado era vacía, engañosa, basada en lo natural. ¿Cuántas veces en los últimos 2 años hemos escuchado cosas como confía en la ciencia, sigue la ciencia? La ciencia involucra la investigación humana, hacer preguntas, tratar de resolver cosas que nos desconciertan, que no entendemos. Así que los científicos humildes reconocen que tienen más preguntas que respuestas y que hay un límite para su conocimiento. Y Pablo dice, aquellos que hacen de la ciencia su Dios van a ser engañados porque su pensamiento está basado en el pensamiento de este mundo y no en Cristo. Tu vida, tu pensamiento, si tu vida o tu pensamiento está basado en cualquier otra cosa que no sea Cristo, tú no vas a poder estar arraigada, firme en un mundo que se tambalea. El antídoto para ser engañada, para ser arrastrada por las filosofías de este mundo es estar arraigada, firme en Cristo. Capítulo 2, versículo 3, en Cristo. ¿En quién? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 6, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos. Mientras más profunda la raíz, más firme y más estable la planta. La mayor habilidad tendrá para resistir las tormentas y los engaños. En lo que estés arraigada se va a evidenciar cuando el mundo se tambalee. Pero no esperes estar en una crisis para estar arraigada en Cristo.
Entonces, ¿qué significa estar arraigada en Cristo? Primero, tienes que asegurarte de que estás en Cristo, de que has sido plantada en Él. Capítulo 1, versículo 13. Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No puedes estar arraigada en Cristo si no has sido trasladada hacia Cristo. Has sido tú trasladada, has sido tú plantada en Cristo. Asegúrate de que estás en Cristo. Y en segundo lugar, de una manera persistente, constante, atrae de Cristo esa nutrición, ese alimento que necesitas. ¿De dónde estás tú buscando el alimento para tu alma, para tu mente? Pablo dice varias veces, en el capítulo 2, versículo 6, Pablo dice, anden en Él, continúen andando en Él, continúen viviendo en Él. Tú has sido colocada en Cristo, tú estás en Cristo. Ahora necesitas poner esas raíces bien profundas en el terreno de su amor, de su gracia, de su palabra. Y Él va a proveer todos los nutrientes, todo el alimento que nuestras almas necesitan. Versículo 2, capítulo 19, haciéndose a Cristo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. No puedes crecer si tú no estás obteniendo el crecimiento que viene de Cristo. No lo dejes ir, aférrate a Él, no puedes crecer sin Él. Nunca, nunca vas a llegar a un punto donde no vas a ya necesitar más de Cristo. Nunca va a llegar un momento en que vas a poder vivir la vida cristiana con el piloto automático. Mira el versículo 3, el capítulo 3, versículo 1. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, no en las cosas de la tierra. No, pon la mira en las cosas de arriba. ¿Qué estás buscando? ¿Dónde estás poniendo tu mira, tu mente? ¿En Cristo o en las cosas terrenales? Nos convertimos en los que contemplamos, y mientras contemplamos firmemente a Cristo, vamos a ser transformadas en su imagen. ¿Qué estás contemplando? ¿Qué contemplas? ¿Tienes tiempo para Facebook, pero no tienes tiempo para este libro? ¿Qué contemplas? ¿Te vas a convertir en lo que contemplas? Capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándose unos a otros, cantando. ¿De qué hablamos cuando estamos juntos? Si las personas cogieran nuestras redes sociales y miraran a través de varios días, ¿qué es lo que va a ver que nos importa más? ¿La política, la moda, la comida o Cristo? Buscar nuestro alimento en Cristo quiere decir que de una manera intencional y constante nosotros buscamos a Cristo, buscamos vivir en Cristo, las elecciones que son de Cristo, buscarlo a Él y dejar que esa palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Y en tercer lugar, solo voy a mencionar que de una manera implacable tienes que tratar con las malas hierbas que tratan de ahogar tu fe en Cristo. O sea que tú buscas tu alimento en Cristo, y entonces tienes que tratar con las hierbas malas que nunca se terminan. Solo cuando estemos en el cielo no vamos a tener más hierbas malas. En el capítulo 3, versículo 5 dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Desechen todo esto. Todo lo que no sea Cristo, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, todas esas son hierbas malas. No te contentes con vivir llena de hierbas, de maleza. Busca tu alimento en Cristo y entonces dale muerte a todo lo que no sea Cristo, todo lo que no venga de Cristo. A mí me encanta ver los atardeceres. Tengo miles de fotos de atardeceres en mi teléfono. Les voy a mostrar una reciente. Wow. Eso fue fuera de nuestro hogar, una tarde, hace unas semanas atrás. No es sorprendente, no es hermosa. Con un teléfono, con la cámara de un teléfono, y el sol hace fotos hermosas, pero también el sol es esencial para la vida y es central para nuestro sistema solar. Sin el sol en el centro, la Tierra pudiera salir de su órbita al universo sin rumbo. Y mientras esa temperatura baja, lo más que pudiéramos sobrevivir
fueran quizás algunos días, algunas semanas, pero nos congelaríamos hasta morir. El sol tiene que estar en el centro para sostener la vida. Ahora, por muchos años la humanidad y aún los científicos pensaron que la Tierra era el centro del universo. Esa filosofía se llamaba geocentricidad, la Tierra en el centro. Pero en el 1543, un astrónomo polaco llamado Nicolás Copérnico publicó una obra, un trabajo en el que él proponía un concepto radicalmente nuevo. Los científicos se referían a esto como heliocentricity. ¿Qué quiere decir helio? El sol. Quiere decir que la Tierra y los otros planetas giran alrededor del Sol. La Tierra no era el centro, el Sol era el centro. Ahora, este punto de vista que él publicó, que no se publicó hasta después de su muerte, no se conoció mucho por más de un siglo. De hecho, muchos líderes religiosos estaban vehementemente opuestos a esa idea y la concebían como una herejía. Pero Copérnico estaba en lo correcto con relación al Sol. Y la Escritura afirma de que Cristo es el centro de todo el universo. No podemos vivir sin Él. Sin Él, nuestro mundo, nuestras vidas saldrían de órbita, saldrían fuera de órbita y fuera de control. Y seríamos muy necias si vivimos pensando que somos el centro del universo. A principios del siglo V, un hombre joven que en ese tiempo tenía 16 años de edad más o menos, fue llevado cautivo por unos piratas irlandeses y los llevaron de su hogar en Gran Bretaña a Irlanda, donde lo vendieron como esclavo y le asignaron el cuidado de ovejas. Durante ese tiempo él estaba solo, desalentado y se volvió hacia Cristo y puso su fe en Cristo. Luego de 6 años como esclavo, escapó y se fue a su hogar, donde su familia. Pero Dios puso un peso en su corazón de ver a Irlanda rescatada del paganismo. El paganismo estaba arropando todo el país y eventualmente regresó a Irlanda como misionero. Su nombre era Patricio. Hoy en día mucha gente lo conoce como San Patricio de Irlanda. Ahora, de sus escritos aprendemos que muchas veces él era atormentado por la tentación. También era atormentado por la culpa, por la vergüenza y por aparentemente de algún fracaso moral que había tenido en su juventud. Él era asediado por el pensamiento de ser eternamente condenado por Dios por su pecado pasado. Y mientras yo digo esto, sé que hay muchas mujeres que me escuchan hoy que están asediadas y atormentadas por pensamientos parecidos. El esfuerzo de Patrick de llevar a Cristo a las partes más remotas de Irlanda que nunca habían recibido el Evangelio, no fue bien recibido. Muchas veces se opusieron a él y muchas veces también fue puesto en la cárcel por meses. Así que él tenía esta agitación interna, miedos, dudas, vergüenza, culpa, y tenía entonces oposición externa y animosidad. O sea que a través de todo esto, ya sea tratando con su propio pecado, con su propia debilidad o tratando con adversidad de afuera, él aprendió a poner sus ojos en Cristo. Hay una oración que se le atribuye a Patricio y aquí hay una porción de esta oración. Cristo conmigo, Cristo antes de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda. Cristo al descansar, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de cada hombre que habla de mí, Cristo en cada ojo que me ve, Cristo en cada oído que me escucha. Esa oración se le ha llamado la lórica de Patrick, y esa palabra en el latín quiere decir algo como coraza, en el medio de la oposición, de la tentación, del fracaso. Esto era la defensa de Patricio. No la oración en sí, sino Cristo, su coraza, su defensa, Cristo, su defensa, Cristo. Es nuestra defensa también. Cristo, 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 solo Cristo y siempre Cristo.
Así que Pablo le dice a los colosenses, recuerden lo que ustedes eran, recuerden el Evangelio y recuerden lo que Cristo ha hecho, por ti. Recuerda quién es Él en ti y para ti hoy. Recuerda que una vez estábamos alejados de Dios, pero Cristo nos ha reconciliado a Dios por su muerte, con Dios por su muerte. Recuerda que eras enemigo de Dios, enemiga de Dios, pero Cristo te ha hecho su amiga, amiga de Dios. Recuerdas que estabas bajo la ira y el juicio de Dios, pero Cristo tomó esa ira sobre sí mismo para que nosotros pudiéramos vivir la bendición, bajo la bendición y la gracia de Dios. Si estás llena de vergüenza, de culpa, recuerda que Cristo llevó sobre sí esa vergüenza y esa culpa en tu lugar en la cruz. Quizás tú has crecido en la iglesia, eres religiosa o en una familia cristiana y quieres descansar en tu propio buenas obras, en tu justicia. Recuerda que tu única justicia se encuentra en Cristo. Y cuando sientas el peso de actuar, de agradar a Cristo, recuerda que solo puedes vivir por la fe en Cristo, que es el único que pudo agradar a Dios. No tienes que llenar una medida para complacer a Dios. Si has sido derrotada por patrones pecaminosos, recuerda que Cristo vive en ti y el poder de la resurrección en ti es capaz de vencer cualquier pecado que te azota. Si tu corazón está seco y sediento, recuerda que Cristo es el agua viva que satisface. Si te sientes ansiosa o desanimada, recuerda que Cristo es tu paz y tu esperanza. Si te sientes azotada en medio de este mundo que está agitado, recuerda que Pablo dice en Colosenses 1, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Todas las cosas permanecen. ¿Cuántas cosas es que permanecen? Todas las cosas. Más allá de lo que podemos ver e imaginar, los planetas, el sistema solar, las galaxias, el universo entero se mantiene cohesionado por Cristo y su palabra, subsiste. Y por el otro lado, las cosas más pequeñas que jamás pudiéramos imaginar, cada molécula, cada átomo, cada protón, cada neutrón, cada electrón, y cosas que nosotros no podemos ni imaginar. ¿Quién las mantiene unidas? ¿Quién las mantiene permaneciendo? Cristo. Todas las cosas, la economía, el medio ambiente, el gobierno, Él te mantiene a ti unida, permaneciendo. Cuando tú sientes que tu mundo se va fuera de control, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu salud, Él te mantiene permaneciendo, Él te mantiene subsistiendo. No hay un átomo, ni una célula de cáncer, ni una tragedia, ni ninguna preocupación de tu corazón que esté fuera del control de Cristo. Él tiene todo el mundo en sus manos. Hay una canción sencilla que tiene un mensaje bien profundo que nos recuerda nuestra constante necesidad de Cristo. De mañana, al despertar, dame a Cristo. Y cuando estoy sola, dame a Cristo. Y al momento de morir, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Puedes quedarte con todo el mundo, pero dame a Cristo. Ese es el clamor de tu corazón. ¿Es esa la forma en que vives? O quizás tú dirías de esta manera. En la mañana, al despertar, dame café. Dame mi teléfono. Dame un trabajo que me guste. Dame mejor salud, dame más dinero en mi cuenta corriente, dame mi terapista o dame un descanso de estos niños. Y cuando estoy sola, dame un buen amigo, dame un esposo, dame un hijo, dame alguien con quien hablar, dame nietos que me llamen para saber cómo estoy. Mira, no hay nada malo con estas cosas. Pero si te pasas tu vida buscando esas cosas, entonces al momento de morir,
eso es todo lo que tendrás. Si quieres estar segura como de la garantía de la presencia y de la paz de Cristo, ahora y en la mañana al despertar y cuando estés sola y cuando llegue el momento de morir, entonces en la mañana al despertar, y déjenme decirle a ustedes, mujeres jóvenes, en la mañana de sus vidas y cuando estés sola, y cuando estés con tu familia, con tus amigos y con extraños también, todo el día, todos los días, como dice Pablo, anda en Él, sigue andando en Él, firmemente arraigadas y edificadas en Él y confirmadas en su fe. ¿Orarías conmigo? Oh Señor, nuestro mundo se tambalea. Y muchos de nuestros mundos personales se tambalean. Algunas de nosotras pensamos que nuestro mundo no se tambalea, pero quizás para cuando lleguemos a casa o la próxima semana o el próximo mes, nos encontraremos en un mundo que está patas para arriba y que cosas que nunca soñamos serían las cosas sucediendo. Y en el mejor de los casos, Señor, te decimos que somos débiles, vulnerables. No podemos permanecer firmes por nosotras mismas. Así que, Señor, que nosotras estemos arraigadas, firmes en Cristo. Y en la medida en que esas raíces las ponemos profundamente en su palabra, en su amor, en su evangelio, que encontremos en Cristo, solamente en Cristo, todo lo que nuestros corazones necesitan y anhelan. Oh Padre, que nuestras vidas como mujeres den testimonio a este mundo de la belleza de Cristo, de la supremacía de Cristo, la suficiencia de Cristo y la gloria de Cristo. Amén.